Atención, las opiniones en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Por lo tanto, no representan necesariamente la posición de Habitando Ando. Habitando Ando es un podcast dirigido a todas y todos los habitantes de cualquier lugar que, sin importar el contexto, viven, sienten y piensan el territorio según su andar. Dialogar lo que vivimos, vemos y pensamos es nuestra pasión. Compartirlo es nuestra misión. Ajuste sus audífonos, prepare su café, porque las charlas con el territorio están a punto de suceder. ¿Qué pasó, doña Marta? ¿Qué va a llevar? ¿Le empaco lo de siempre? Sí, doña Chelo, 1 kilo de manzana, una papaya para comer hoy, un manojo de plátanos, 2 kilos de mandarina y de pilón, unas fresas. A mis hijos les encanta su fruta. Claro que sí, güerita. Ahorita mismo se lo despacho. Señora, ¿a cómo el kilo de duraznos y de kiwi? A 50 pesitos el durazno y a 60 el de kiwi, mi patrona. Pero es de buena calidad. Oiga, doña Chelo, ¿de pura casualidad han escuchado ustedes los del mercado sobre el proyecto del corredor gastronómico para el centro de la ciudad? Híjole, fíjese que sí, señora Marta. Doña Estela, nuestra representante, ya nos ha informado al respecto. Según nos traerá beneficio, aunque en realidad jamás nos preguntaron nada más que a ella. Pero dicen que será para aumentar nuestras ventas. Ay, pues qué agradable noticia. Eso nos conviene a todos. El turismo dicen que siempre es bueno. 6 meses después. ¿Qué pasó, doña Chelo? ¿Qué hace usted aquí? ¿Ya ve? Aquí alzando la voz. Ahora resulta que lo que nos prometieron no se cumplió. Ya van a demoler el mercado para dar paso a una plaza comercial que dizque nos van a dar espacios, pero las rentas que proponen están carísimas, ¿cómo ve? No me diga. ¿Y ahora qué van a hacer? Pues eso estamos viendo. Nuestra líder, la señora Estela, está negociando para que nos cumplan. Mire, ahí viene. Según ahorita nos va a explicar. Compañeros, compañeras, vengo saliendo de nuestra conciliación. Hemos logrado la victoria. Debemos estar contentos porque nos van a dar lo que pedimos. Demos chance a que el progreso suceda. Les prometo que todos y todas tendremos un espacio para la venta. El turismo nos beneficiará a todos. 2 años después. ¡Aguas! ¡Compre sus aguas! 2 por 15. ¡Aguas! Doña Chelo, ¿qué hace usted en esta colonia? La he buscado por todas partes. ¿Qué sucedió con su negocio? Después de que abrieron la plaza comercial con el proyecto de corredor gastronómico, ya no supe nada de usted. Uy, no, mi jefa. Puras mentiras, puras trampas. La única que salió beneficiada fue doña Estela. Esa señora ya vive en una casa de ricos. Literal nos vendió. Ahora puro extranjero y gente de dinero se adueñó de los negocios que antes eran de los locatarios. No me diga, puras malas noticias. De hecho, yo tampoco voy al corredor gastronómico. Ya todo está bien caro. No hay de todo y pues la verdad pareciera que ahora todos venden exactamente lo mismo para los turistas. Hasta cosas que ni son hechas en el país. Sí, señora Marta. La verdad nos dieron la mano y promesas para al final darnos una patada por la espalda. Pero bueno, aquí estamos como siempre, dándole a la chamba porque no hay de otra. ¿Y tú, habitante, estás de acuerdo con estos resultados? Bienvenidos a Habitando Ando, el podcast para todos los que viven, sienten y piensan el territorio según su andar. Es un gusto que nos sigan acompañando en nuestra segunda temporada, donde junto con Roy y nuestra invitada especial abordaremos un tema que tiene que ver con el desarrollo local en el turismo. Así que preparen su café, habitantes, porque la charla se tornará muy interesante. Y para continuar con este episodio, te pregunto, Roy, ¿qué opinas del tema que vamos a tratar? Hola Ale, hola habitantes.
Mira, considero que será muy interesante la forma en la que abordaremos el tema del día de hoy, debido a que al escuchar las palabras como desarrollo local y participación ciudadana en la implementación de proyectos, llegamos a olvidar que gran parte del éxito de ellas radica en la gestión por parte de la administración pública. Por ello, nuestra invitada del día de hoy, Jamie María Vázquez Flores, nos platicará sobre el papel de la administración pública para el desarrollo de proyectos y sus consecuencias en el territorio de manera local. Así que sin más, Jamie, te damos la bienvenida. Hola, ¿cómo están todos? Yo muy feliz y contenta de estar aquí con ustedes. La verdad, muy emocionada de poderles compartir una perspectiva totalmente diferente del desarrollo y más desde un territorio nuevo que es México. Para mí, la verdad, es muy enriquecedor. Como sabrán, Jamie, pues es una estudiante o fue estudiante de la maestría de Colombia. Entonces, sin más, pues, ¿qué tal si empezamos, Ale? Sí, y en verdad es un placer que estés con nosotros, Jamie, compartiendo tus conocimientos con nuestros habitantes. Y para aprovechar esta charla contigo, nos gustaría abrir el tema preguntándote ¿qué es y cómo surge el desarrollo local? Sí, bueno, pues les cuento. Básicamente el desarrollo local surge o comprende de recientes estudios investigativos, fue comprendido como una variante más del concepto central del desarrollo y este surge en los años 70 a partir de la crisis del petróleo del momento, en donde el petróleo en ese momento pues generó conflictos orientales y pues además comprendía el 70% del mundo dependía de este recurso. Entonces es así como todo migra a que tenemos que buscar o que se tenía que buscar una nueva alternativa de desarrollo y surge la idea de ir a estos puntos del territorio en sí mismo. Hay que mencionar que el desarrollo tiene una gran cantidad de objetivos que permiten dirigir una perspectiva más detallada, como desarrollo local, desarrollo regional, desarrollo sustentable, desarrollo económico, desarrollo humano, entre otros. Pero sin embargo, pues como tal, el desarrollo local se proyecta como una oportunidad para que la población propiamente se organice y tome una ventaja sobre los factores endógenos que posee. Endógenos entendiendo como las capacidades internas que ellos poseen. No obstante, este proceso debe ser constituido bajo una estrategia bien definida que vaya a la medida de cada territorio. No podemos decir que el desarrollo local para México puede ser la misma en Colombia. Cada quien tiene características y capacidades, ventajas competitivas y comparativas muy diferentes. Es decir, ya con este tema se abre que hay una diferencia fundamental en temas de desarrollo local. Hay que mencionar que es diferente desarrollo local a desarrollo en lo local. ¿Por qué? Porque básicamente desarrollo local es la propia comunidad quien hace brotar sus capacidades y competencias para mejorar sus propias condiciones y calidad de vida. Y desarrollo en lo local, cualquier agente externo se dirige a la comunidad para promover mejoras de condiciones pues, de vida. Es decir, surge de adentro hacia afuera. De hecho, gran parte de nuestra duda es por qué a veces creemos que la administración local solo surge de los funcionarios públicos. Es decir, ¿en quiénes recae hoy en día la responsabilidad de este tema como es el desarrollo local? ¿Únicamente de los funcionarios como pensábamos o más bien es una serie de participación ciudadana? Es un tejido social, o sea, es un tema que no podemos dejarlo solamente al tema funcionarios públicos o la administración local. Tiene que ser un flujo de comunicación, pero sobre todo un empoderamiento de capacidades de la población y de sus habitantes en dicho territorio. O sea, es decir, no le podemos dejar la responsabilidad total al presidente municipal, al gobernador, al alcalde y mucho menos a un presidente pues nacional. O sea, no podemos decir ellos hacen todo. No. ¿Por qué? Porque específicamente las necesidades solamente las conocen la población y es desde allí que se construye este desarrollo local. Es desde allí donde surge la responsabilidad de construir, ir mejorando las condiciones de vida de la gente. Y es que sabes que en la mayoría de las ocasiones se percibe que una de las problemáticas constantes
cuando se implementan ciertos proyectos públicos, pues es esta falta de comunicación entre tomadores de decisiones y los habitantes. Y esto se puede ver muy reflejado cuando a los primeros les surge iniciar y terminar los proyectos, hacer las cosas, en un periodo corto, mientras que la población quiere solicitar el tiempo necesario para poder planificar de mejor manera. ¿A qué crees que se deba esta problemática? Claro, mira, la problemática en sí surge porque estamos muy limitados en el tiempo. El desarrollo local en el tiempo y en el espacio. ¿Por qué? Porque el desarrollo local integra lo económico, lo social, lo político, lo empresarial y por supuesto lo territorial, que tiene que ver con la cultura y las tradiciones y las maneras de vivir el territorio y de producirlo, que eso a la vez atribuye una identidad misma hacia ese espacio local en donde geográficamente se encuentra ubicado y representado. Entonces, de esa manera, es muy difícil que un programa como tal intente solucionar todas las problemáticas en un periodo de tiempo, por ejemplo, de 4 años o 2 años o 6 años, que es lo que cuenta el tiempo de elección de un presidente municipal. Eso es un caso. Allí básicamente hay que hacer un estudio muy profundo y que las personas como tal puedan tener agentes y que los agentes de gestión del desarrollo local y que surjan actores locales que muestren ese panorama, que digan estas son las necesidades actuales, pero también tenemos que mirar las necesidades futuras que van a surgir cuando los niños crezcan o cuando aparezcan otras agentes exógenos, que son los de afuera, que lleguen a intervenir el territorio. Entonces, todos esos escenarios hay que tenerlos en cuenta para que los proyectos desde la parte pública se puedan generar de la manera más exitosa posible. De hecho, tienes razón. Uno de los temas más interesantes que tiene tu país es los planes de ordenamiento territorial y la visión que tienen a comparación de nuestro país. De hecho, la información y la difusión que ustedes manejan es bastante interesante, cosa que habitantes sería bueno que se echaran una visita a las páginas de los planes de ordenamiento de Colombia. Y gran parte de esto también es la comunicación y la forma en la que integran a la participación ciudadana, ya que nosotros vemos que otro de los grandes problemas es que en el caso de México, la difusión de los proyectos a la población por parte de la administración pública cuenta con pocos canales oficiales e inclusive una vez que se termina el proyecto colocan la manta informativa, lo que se invirtió, los kilómetros. Considero que esto se debe al poco funcionamiento de las plataformas también en materias de transparencia. ¿Qué opinas, Jamie? Ok, sí, esa es una de las grandes diferencias que tenemos entre México y Colombia. Básicamente, Colombia tiene plataformas de transparencia un poco más construidas e implementadas, no solamente de manera física, sino plataformas de transparencia digital. Sin embargo, esas son problemáticas latinoamericanas que no porque existan no hay corrupción o no porque existan hay menos o más éxito en los proyectos, no, pero sí hay una manera o esto presta cierta facilidad para que las personas podamos consultar como ciudadanos colombianos cómo se invierte los dineros públicos y cómo podemos investigar de alguna manera qué están haciendo y no quedarnos un poco como que en el letrero, en la pancarta, en la valla donde nos dicen se invirtió tanto y pues no. Pues acá en Colombia es interesante porque tenemos unas veedurías públicas y los proyectos de inversión pública también tienen la obligación de ser transparentes y comentarles a cada persona interesada cómo se invierten los recursos. Es así como si yo quiero saber cómo va la construcción del parque, yo puedo entrar a una plataforma, revisar, poder evidenciar los contratos que se han firmado, cuántos son los montos y qué están haciendo. De esa manera, pues me permite como ciudadana o como grupo de población o habitantes revisar si efectivamente cómo va la gestión de ese proyecto que impacta en mi barrio,
en mi municipio. Eso es algo interesante que podríamos compartir con otros proyectos, con otros países. Sin embargo, pues para México creo que existe un poco más interés de la población por saber cómo se desarrollan sus proyectos. O sea, es decir, por ejemplo, cuando estuve allá me di cuenta que los mexicanos son muy unidos, su tejido social es bien fuerte y eso hace que no como tal llegue un proyecto, lo vamos a hacer y se desarrolla y ya, no. O sea, ustedes son muy, muy unidos para que las cosas salgan bien o qué van a hacer o qué no van a hacer y por qué nos vamos a ver beneficiados. Eso es lo chévere o lo bonito que ustedes tienen. Sin embargo, sí, desde la parte pública hace falta tener medios o plataformas de transparencia para que sea mucho más fácil la comunicación entre habitantes, pobladores, población y los entes de administración pública. Y justo esto que comentas de las herramientas para que la población esté más informada, pues está muy asociado con un tema importante que es la participación. Que aquí, ojo, habitantes, la participación es un derecho que todos tenemos, pero pareciera que la apatía es más grande que el interés de estar informados. ¿Cómo se puede desarrollar este involucramiento de los habitantes en la toma de decisiones públicas? Ok, como les mencioné, si bien los entes de administración pública no cuentan con formas o plataformas de transparencia, la población tiene la obligación o más bien la responsabilidad de ir y buscar esa información, de ir a mirar cómo se está construyendo la ciudad, cómo están construyendo el territorio, porque precisamente lo que se está desarrollando, lo que se está construyendo es para la misma beneficio o condiciones de vida de ese territorio. Es así como que si vienen y me arreglan mi casa, yo tengo que estar pendiente de cómo la van a arreglar, porque nadie más va a vivir ahí sino solamente yo, ¿sí? Entonces tienen que estar con las condiciones que faciliten mi manera de vivir. Entonces, de esa manera, la participación pública es importantísima, no solamente a futuro, o sea, es decir, al terminar un proyecto, sino desde el principio. Es decir, ¿cuáles son las maneras de identificar las necesidades? Se tiene que tener muy, muy importante, o más bien, es muy importante que la población participe en un proyecto público desde el inicio hasta el final. Desde el inicio, porque identifica estas necesidades. En la mitad o en el desarrollo, porque va mirando cómo se está gestionando. Y si en algún momento surge alguna novedad, pues se pueda ir inspeccionando y revisando cómo se puede mejorar. Y al final, porque es quien de verdad puede evaluar cómo fue el proceso y si de verdad benefició o recibió un beneficio de ese proceso, de ese proyecto. De hecho, también es interesante pensar que así como es el papel de la población para estar informada y participar activamente, creo que otro problema también que debemos de entender es que también hay un costo socioterritorial desde la administración pública cuando hace los proyectos sin haber integrado la visión y la opinión de los habitantes. Entonces, ¿cuál sería tal vez tu perspectiva de este problema? Ok, Roy. Entonces hablamos aquí como más bien del costo socioterritorial. Bueno, cada proyecto, cada idea, cada intención que se quiere realizar en un territorio con respecto a administración pública tiene un costo. Y no solamente un costo financiero, hablando en términos económicos, sino tiene un costo ambiental, tiene un costo social. Hay que evaluar todo ese tipo de cosas porque si bien vamos a hacer un parque y tenemos contemplado que el parque se vaya a cementar, se vayan a poner sillas, banquetas, se vaya a poner un lago, todo esto altera el territorio y no solamente hablamos de las personas o los habitantes quienes viven allí, sino estamos hablando de un ecosistema que ya está construido antes del parque, es decir,
los pajaritos, los seres vivos que estaban allí como los animalitos, incluso los acuíferos que habían debajo de ese terreno que antes de cementar pues era un manto de absorción de agua que a la vez beneficiaba a la gente que vivía allí, o era un momento de descanso para alguien en especial. Entonces todo esto hay que revisarlo, o sea, los costos muchas veces los vemos solamente desde el tema financiero, de cuánto cuesta que vaya un equipo de personas que vayan a trabajar en levantar tierra, en cuánto cuesta una retroexcavadora, cuánto cuesta el cemento, cuánto cuesta eso. No, estamos hablando de unos costos socioterritoriales que van muchísimo más allá, que afectan la cultura, las dinámicas locales, la tradición, incluso el medio ambiente. Y me parece que a partir de lo que ahora estás comentando, ¿pudieras compartir tu experiencia que tuviste con el programa desarrollado por la Administración Pública, que comúnmente nosotros lo conocemos como los pueblos mágicos, y cómo al parecer tiene tanto iniciativas aplaudibles, pero también acciones cuestionables? ¿Nos pudieras ofrecer un poco más de este contexto? Claro que sí. Es interesantísimo todo el tema de este proyecto de pueblos mágicos, porque yo llegué como turista y los pueblos mágicos en México son un estandarte del tema de turismo. O sea, es muy importante para ustedes de que hay tantos pueblos mágicos y que podemos ir y tomar las fotos y compartir el tema de la cultura, y que, o sea, todo lo que uno encuentra en un folleto de que le entregan a uno como turista es emocionante, porque uno dice, ¡ay! Voy a encontrar un montón de cosas y yo quiero ir. Y eso me pasó a mí, porque cuando yo llegué a Puebla, decía, acá súper cerca hay un pueblo mágico que es Cholula. Yo llegué y muy emocionada y todo, cuando me encuentro que Cholula era, o sea, dentro del folleto hablan de una sola Cholula. Sin embargo, cuando yo llegué me di cuenta que eran 2 Cholulas. Incluso hay personas que le llaman Cholulas. Entonces dije, ¿cómo así? No entiendo. Y empecé a investigar y resulta que son 2 municipios, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, que tienen una riqueza cultural, pero, o sea, grandísima, y que no solamente es por lo que hay en el presente o en su arquitectura, sino el tema cultural bien grande, que me emocionó muchísimo. Entonces, de allí como turista, y ya cuando empecé a desarrollar mi proyecto de investigación, yo dije, pues lo quiero hacer sobre eso. ¿Por qué? Porque más de la emoción de encontrarme que Cholula era un pueblo mágico, me di cuenta que habían cosas que no tenían o no respondían a lo que uno veía en el folleto versus lo que uno podía vivir como turista. Un ejemplo fue que un momento fui a revisar si compraba artesanías y traía recuerdos para Colombia, y me encuentro que iba a encontrar estas camisas de flores que son súper bonitas y tejidas por mujeres mexicanas a mano, todo eso, y resulta que ay, sí, esta la voy a comprar. Cuando fui a mirar, decía ahí en la parte de la etiqueta, decía hecho en Pakistán. Y ¿cómo así? No entendí, qué plan, porque ¿cómo así que esto en Pakistán no son mexicanas? Me dijeron, no señora. Y yo, pero entonces ¿dónde encuentro las camisas mexicanas? No, si quieres ve más allá. Y caminé a encontré otras hechas en la India. Entonces yo, ¿cómo así? O sea, no respondía de verdad el producto local con lo que están vendiendo en el tema turístico. Y lo más importante de todo es que están en la calle principal, o sea, justo donde pasan todos los turistas. Y sin embargo, me fui caminando más preguntando, pero es que yo sé que ustedes hacen camisas así bordadas mexicanas. Y un señor me dijo, sí, lo que pasa es que ya esto lo están produciendo a gran escala y ya lo traen importado, y ya propiamente lo que encuentra de artesanías hechas a mano son unas cuadras lejos de acá y se encuentra un poco lejos, o le tocaría ir a donde esta señora, aquí y allá. O sea, básicamente los empresarios o los negocios que están allí no responden a un impulso de productos locales hechos propiamente en ese territorio. Entonces fue para mí novedoso. Entonces, sin embargo, cuando esa fue la problemática inicial que me impulsó a revisar un poco más, cuando me di cuenta de todo el tema de desarrollo local tenía que ser propiamente de sus pobladores, y que si no había esta articulación de
como ya les mencioné, desde lo político, desde lo económico, desde lo empresarial, desde lo social, desde lo cultural. Si esto no respondía propiamente al programa, pues habían fallas. ¿Y cuál era el costo social que se estaba generando? Pues que las personas no se estaban viendo beneficiadas de todo el esquema de pueblos mágicos, del programa como tal, que además tenía otra problemática, porque al revisar como tal el documento, fraccionaban el territorio de manera que no permiten al turista ir más allá, y además la inversión pública solamente se centra en unas calles, en un polígono, y esto ahí genera fragmentación, segregación, procesos de turistificación, que tal vez es un concepto nuevo, pero que grandes ciudades como Barcelona, París, en Europa lo están viviendo y generan grandes problemas socioterritoriales en la ciudad. Entonces, y más en estos pueblitos tan pequeños, que la población, sus condiciones de vida son muy escasas, o sea, sus trabajos, sus fuentes de financiación son esas. Entonces, ¿qué pasa? Son vulnerables y les toca irse de ese lugar, les toca irse de ese territorio, irse a las periferias, y no hay una coherencia entre este estandarte de desarrollo local con pueblos mágicos. Entonces, todo esto encontré en el proyecto de investigación. La verdad es muy interesante que las personas puedan conocer un poco más de estos impactos, de que nosotros como turistas podemos tener la responsabilidad de saber a quién comprarle, saber a dónde ir, no quedarnos en simplemente lo que encontramos a primera mano, sino saber cómo lo producen, quién lo están produciendo y quiénes están viendo beneficiados. Perfecto. Entonces, digamos que quisiéramos que nos señalaras algunos de los casos en donde se observa una clara comunicación y entendimiento entre la administración pública y la población, reflejando un beneficio socioterritorial en algún proyecto. Claro que sí, hay varios casos donde existen estudios. De hecho, la Organización Mundial de Turismo pone varios casos de ejemplos de éxito del turismo en los territorios, en especial territorios rurales, donde son pues poblaciones bien pequeñas, donde existe todo este tema de protección de sus habitantes y que a la vez ofrecen un producto local. Hay varios casos, les voy a mencionar así brevemente algo. Uno es en Girona, España, un caso de un ecomuseo. ¿Qué hablamos de ecomuseo? ¿Qué es eso? O sea, ecomuseo es precisamente un museo, pero que tiene un sentido mucho más amplio, que significa un pacto de la comunidad para el cuidado de su territorio. Este pacto no es un conjunto de normas que obliga o prohíben a cualquier cosa, sino un acuerdo básico arraigado y consensuado entre sus habitantes que pueblan el territorio y que van dirigidos a una iniciativa de instituciones públicas, y que está construido propiamente desde sus participantes que viven allí, o sea, su población. Entonces, en Girona existe un ecomuseo, se llama Farinera de Castelló de Empúries, y ellos hablan ahí todo el tema de su proceso de las harinas, de cómo producen este producto que para ellos pues viven de eso, pero ese ecomuseo permite mirar cómo es el proceso, involucrar al turista, pero a la vez están generando procesos de educación para los niños, están apoyando a los adultos mayores de que puedan todavía seguir trabajando. Hay un tejido social importante que permite construir esa relación entre habitantes, producción, tejido empresarial, el tema social y cultural, porque todavía siguen conservando sus tradiciones, sus costumbres, pero lo más importante, que involucran al turista y no como un agente así externo de amenaza, sino como que venga, nosotros le enseñamos, mire cómo trabajamos, y si usted quiere llevarse algo hecho por nosotros, pues aquí está el producto y se lo puede llevar. Pero qué bonito, porque es un proceso que involucra varias etapas. Entonces es así como este tipo de iniciativas se pueden replicar en diferentes partes del mundo, y específicamente en lugares donde el tema cultural y tradiciones es muy importante
para mostrar al turista. El otro tema de caso de éxito es hecho por Yokoi Kenji, un tema de turismo cultural, pero a la vez de vivencia, o sea, tiene que ver con sentido de humano muy grande. Yokoi Kenji lo que hizo fue traer japoneses a una población de Bogotá, en el barrio Simón Bolívar, y hacer una inmersión cultural de manera que las personas podían estar allí. Entonces, ¿cuáles fueron las barreras? Pues obviamente los japoneses no tenían ni idea de español y los colombianos no tenían ni idea de japonés, pero ¿cuál era la idea? Que se viera un turismo de vivencia humana. ¿Cuál era el beneficio para ambas partes? Pues los japoneses están o tienen un tema de su cultura muy arraigada a la depresión, hay altos índices de suicidio y pues sus necesidades básicas son bien satisfechas, entonces eso hace que ya no se impacten como tal pues dentro de su cultura, entonces tienden estas tendencias al suicidio. Entonces Yokoi Kenji se los trajo porque sabía que en Colombia acá estos barrios de Simón Bolívar, estas localidades ahí viven con muy poquito, pero sin embargo hay gente que vive con una sonrisa, sale a la calle, sonríe y así aún así, a pesar de todas sus condiciones de pobreza o de pobreza extrema, salen adelante. Entonces con los japoneses aquí, pues ellos les enseñaban a los japoneses esa idea de esas maneras de vivir, y pues a la vez estos colombianos pues recibían una retribución económica por tenerlo allí. Pero ¿qué fue lo bonito? Que hubo una fusión de turismo diferente, que ambas partes tienen beneficios, ¿sí? Entonces esto también lo tenemos que de alguna manera replicar, o sea, no ver a la otra persona o al turista como si fuera una amenaza de usted va a venir acá y me va a destruir todo. No, depende de cómo se hacen las cosas. Nosotros básicamente todos somos seres humanos y tenemos la idea de convivir. Tenemos que generar un tejido social bien fuerte donde no solamente es el interés mío económico o yo voy acá. No, la idea es que podamos convivir dejando atrás estas barreras culturales, las barreras ideológicas. O sea, tenemos que construir los territorios de la mejor manera y saber cómo ganamos por ambas partes. Entonces, estos son dos casos de éxito que me parecieron fenomenales para que temas de turismo podamos replicar. Y vaya que son unos buenos ejemplos de crear este tipo de turismos en donde no existan estas barreras culturales, ¿no? Y no sé ustedes habitantes, pero yo sí percibí este cambio en donde son acciones mucho más equitativas, en donde te da la oportunidad de realmente conocer la cultura de ciertos lugares. Entonces, ¿cómo consideras tú que se debe de implementar un verdadero desarrollo local que realmente pueda beneficiar a esa población? Bueno, básicamente el desarrollo local tiene que surgir desde la propia población, desde el empoderamiento de sus capacidades, desde el reconocimiento de sus habilidades, competencias, de decir tenemos esto, tenemos que sacarle el mejor provecho, pero también saber cómo lo hacemos, cómo nos apropiamos de nuestros lugares, de nuestros espacios, de nuestra cultura, de las tradiciones, de las personas, de los actores, de los niños, de toda esa riqueza histórica que tenemos y hacerla mostrar a los demás, o sea, y para el futuro. O sea, es decir, no nos quedemos en que venga el alcalde, a que venga empresas extranjeras a invertir. No, tenemos que ser desde nosotros mismos. El desarrollo local va desde que su vecino puso un emprendimiento, pues usted ayúdelo comprándole a ese vecino. De que no me voy para Starbucks a comprar el café, sino digamos, este señor está cultivando café, comprémosle a este. Vamos a hacer una estrategia de salir adelante desde lo local, desde lo que tenemos. O sea, México tiene un tema grandísimo del trueque que todavía lo realizan. Yo quedo sorprendida de cómo lo siguen manteniendo y que lo escalaron al tema de redes sociales y funciona. O sea, en Colombia no tenemos eso. Eso debemos tenerlo nosotros para apropiarlos y replicarlo. Entonces, este es el desarrollo local y
y tiene que surgir desde sus propios agentes, desde la apropiación de las capacidades que tenga la población para recibir propiamente beneficio en común. Y en este sentido podríamos también hablar, y conforme a tu trabajo de investigación, que sería posible hacer un turismo equitativo, es decir, así como en el caso de San Andrés y San Pedro que tú investigaste. Es decir, ¿cómo podemos hacer o reformular este turismo que permee el beneficio en todos los habitantes de estos territorios? Claro, el turismo equitativo o integral puede surgir y es posible. Lo único es que tenemos que fusionar la participación pública, darle espacio a que los agentes se representen y muestren realmente el tema cultural, muestren realmente las insignias de turismo, que es lo que las personas quieren ir a conocer, no solamente ir a tomarse una foto con la pirámide o con el edificio que tiene cientos de años. No, hay turistas, existen turistas que quieren conocer propiamente a la gente, quiere ir y comerse ese platillo que hace la señora, la abuelita, la mujer, que lo siguen preparando como hace cientos de años. Entonces, ese turismo equitativo, hay responsabilidades de ambas partes, como abriendo un espacio para que un espacio físico y espacio donde las personas muestren propiamente su cultura. Y nosotros como turistas tenemos que ir y buscar ese espacio, no quedarnos con solamente lo que nos ponen en las vitrinas o nos ponen en la calle principal que dice acá, esta es la parte turística. No, tenemos que ir más allá, investigar, saber qué es lo que hay en ese territorio, en ese espacio, en ese pueblo, en esa ciudad, mirar qué es lo tradicional de allí, qué me voy a consumir que sea exótico, qué me voy a comprar, si lo hicieron ahí, o sea, si tiene las características o cómo lo hicieron. Todo esto es lo que hace que el turismo sea equitativo y que no precisamente se lo lleve las grandes empresas que generan un estándar de experiencias turísticas, o sea, porque, o sea, lo mismo que puedo encontrar acá en Bucaramanga lo puedo encontrar en México, que puedo encontrar en Nueva York, lo puedo encontrar en Asia, en Pekín. No, la idea de turismo es ir y vivir experiencias diferentes, conocer la cultura de ese lugar y disfrutar y pasar un momento rico, obviamente, pero sobre todo buscar ese turismo equitativo y beneficiar propiamente a la gente que está allí, respetando su espacio, respetando su cultura, respetando el medio ambiente. Muchas gracias, Jamie, por toda esta plática que nos has dado. En verdad, yo me quedaría con estos conceptos de empoderamiento, ayuda mutua, ayuda local, que permite eliminar las barreras entre habitantes y turistas y sobre todo percibir la participación como un derecho de todos. Y bueno, para ya finalizar este episodio, nos gustaría que nos pudieras mencionar tus medios digitales para que estos habitantes te puedan contactar. Claro que sí, mis redes sociales, se los comparto. Twitter, estoy como J Vázquez con V, S y Z al final, 119. Y en Instagram estoy como JM Vázquez F19. Bueno, una vez más, muchas gracias, Jamie. Y habitantes, también no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @habitando.ando y en Facebook como habitando.ando. Disfruten y vivan su territorio. ¡Nos vemos! Habitando Ando es un podcast creado por académicos, alumnos y egresados de la maestría en Hábitat y Equidad Socioterritorial de la Ibero Puebla. Síguenos en Instagram como @habitando.ando y en Facebook como habitando.ando.